Y vamos otra vez con una de esas preguntas que nos gustan tanto. Si los dioses te metamorfoseasen en una planta, ¿qué árbol sería? En un árbol. Pues yo creo que... Pues hoy muy ilusionada por nuestra lectura contemporánea, porque al final del programa vamos a ofrecer una primicia que me hace mucha ilusión que se estrene en este programa de hoy, en el programa dedicado a Apolo, uno de los dioses más polifacéticos, podemos decir así. Y tanto. De todo el Olimpo. Y vamos a leer el himno segundo de Calímaco, que dice así. De oro es el manto de Apolo y la túnica que se abrocha. De oro es su lira. De oro son también sus sandalias. Apolo es todo él, oro y riqueza. Siempre es hermoso, siempre es joven. Ni el más mínimo bozo cubrió jamás las tiernas mejillas de Febo. Nadie tan rico en artes como Apolo. Le pertenecen tanto el arquero como el aedo, pues el arco y el canto están encomendados a Febo. Suyos son las profetisas y los adivinos. Febo es quien ha enseñado a los médicos el arte de retrasar la muerte. Todas estas cosas, y todas buenas en principio. Tenemos a un dios eternamente joven, qué maravilla, eternamente bello, todo él de oro, y que ampara pues, un montón de artes, un montón de facetas, desde la medicina hasta la profecía. Vamos a hacer un pequeño repaso, si te parece, Gemma. Claro que sí. Por todas estas atribuciones. Pues ¿por dónde empezamos? Porque es que... Dios de las artes. Venga, vamos por ahí. El jefe de las musas. Sí, el musageta, efectivamente, el que dirige el coro de las musas. Aunque es un dios olímpico y vive en el Olimpo, gusta mucho de ir por el monte Parnaso. Es que a quien no le gustaría. Allá donde están las musas, suponemos que para ensayar. No sabemos si a las musas les hacía falta ensayar, pero está muy vinculado y además en la iconografía de las musas suele aparecer también Apolo. Uh-huh. De ahí la lira y también el que esté vinculado con las artes y sobre todo con la música, la belleza, ¿no? Esta obsesión de los griegos por la belleza, sobre todo armónica, muy importante, y por eso yo creo que está vinculado con la música, porque la música es todo armonía. Uh-huh. Es armonía, es canon, es decir, Apolo es perfecto, es armónico. Es armónico, es la perfección, es el equilibrio, que eso, pues lo que decimos, les encantaba a los griegos. Y precisamente esta belleza tan equilibrada, tan armónica, yo creo que es la que se le opone a Afrodita, que es más como la belleza, digamos, natural, salvaje, erótica. Uh-huh. Sí, hasta un poco frío. De hecho, en la escultura no transmite ese erotismo, ¿no?, que puede transmitir Afrodita según los artistas. Sí, un tanto frío, también muy andrógino, ¿no?, en su aspecto exterior. Y reluciente, eso sí, como nos ha dicho Calímaco. Hombre, si iba cubierto de oro, pues tú me dirás. El caso es que, claro, todo esto del equilibrio y de la perfección también va súper ligado a la razón, porque la razón es masculina y perfecta. Y de aquí también que se le asocie a las profetisas y a los cultos, ¿no?, de este tipo, al oráculo de Delfos sobre todo, que ya lo veremos. Y esta identidad de la luz de la verdad, ¿no?, de poder inspirar respuestas hacia lo que desconocemos, también tiene que ver con su faceta con las enfermedades y también con el curar las enfermedades, porque la búsqueda de esas respuestas de ¿cómo puedo curarme yo esta gripe? Cosas peores que no vamos a mentar aquí, cómo me puedo salvar yo de la muerte, son lo que motiva a la gente a buscar este tipo de respuestas, y por eso también se le atribuye este aura de la luz de la verdad y, por tanto, esa atribución simbólica a que sea el que tira del carro del sol. Me parece todo como... Está todo súper entrelazado, todo súper perfecto y armónico. Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que al ser un dios joven, que se para ahí en esa edad,
y que por lo tanto antecede a la edad adulta, está en esa esfera de lo liminar, de tal manera que igual que es luz, igual que es salud, también puede ser enfermedad. De hecho, los antiguos ligaban el nombre de Apolo al verbo apólimi, que significa destruir, aniquilar, porque con sus flechas Apolo también envía la peste, y si no, que se lo digan a los aqueos de la Ilíada. Entonces, hay un carácter un tanto ambivalente en toda esa luminosidad que vamos a ir viendo, si te parece, Gemma, a lo largo del programa de hoy. Claro, pero es eso, al final, si tú eres el que nos enfermas, tú tienes que tener la respuesta para curarnos, eso está clarísimo. Así es. Pero bueno, sigamos con su nacimiento. Vamos a empezar con su nacimiento, que está ligado, por supuesto, al de su hermana gemela, Artemis, que será pues la invitada del programa siguiente. Así que repetiremos al menos algunos aspectos de este nacimiento un tanto singular, porque Apolo y Artemis son los hijos de nuevo de Zeus y de una divinidad que es Leto en el mundo griego, Latona en el mundo latino, que como todas estas amadas por Zeus, pues va a ser perseguida por Hera de manera implacable, hasta el punto de que Hera prohibirá a cualquier lugar de la tierra que ampare a Leto para dar a luz. Y tenemos aquí a la pobre Leto, según algunas fuentes, además perseguida por la serpiente Pitón, que luego volveremos a ello, intentando encontrar un sitio para dar a luz. Y no había ninguno que la cogiese por la prohibición de Hera. Bueno, lo va a encontrar porque al fin y al cabo es su hermana. Me refiero a la hermana de Leto, que es Asteria, que en realidad es una isla, se ha convertido en una isla porque justamente Asteria, huyendo del acoso de Zeus, se transformó en una codorniz, se precipitó al mar y se petrificó, constituyendo pues un islote flotante que se llama Ortigia, como digo, y que va a ser la única parte del universo que acogerá a Leto para dar a luz. Y allí Leto dará a luz, en primer lugar, a Artemis. Luego resulta un tanto confuso lo que sucede después, pero hemos de imaginar que este islote flotante, Ortigia, que está en Siracusa, es decir, desde Sicilia, irá navegando poco a poco hasta llegar al mar Egeo, y allí tomará otro nombre que es Delos. Es otra isla muy muy pequeñita, no sé si son 3 kilómetros cuadrados más o menos, y allí en Delos dará a luz Leto a su segundo hijo, al segundo gemelo, que es justamente Apolo. Y Artemis, además, ayudará a su madre a dar a luz. Pero sobre esto incidiremos en el próximo programa. No sé si ha quedado... Sí, perfecto. Vale, así ha quedado un poco más claro, porque hay un poco de lío entre el nacimiento de Artemis y el nacimiento de Apolo. Se supone que tienen que nacer al mismo tiempo, pero no es exactamente al mismo tiempo. Y esto tiene que ver con el periplo de Ortigia, que al final se transforma en Delos y ya se constituye como una isla no flotante, sino una isla que hoy se puede visitar, incluso, aunque no va a haber nada más que ver que esos 3 kilómetros cuadrados de tierra, ¿no?, que acogieron a Leto para dar a luz. Y es muy interesante porque todo ese transcurso de tiempo en el que la isla va de un lugar a otro es tiempo que transcurre Leto sin poder parir, porque es cierto que Hera ya no la está persiguiendo, pero ha encontrado otra forma de hacerla sufrir, que es evitando que Ilitia, la diosa de los partos, no acuda a ayudarla. Entonces está sufriendo durante 9 días el poder dar a luz a su segundo hijo. Bueno, hay un texto, de nuevo, Calímaco, en esta ocasión es el himno cuarto, a Delos, quien nos habla del sufrimiento de Leto y del nacimiento de Apolo. ¿Lo podemos leer? Por supuesto. Vamos a ello. Somos unas leonas aquí. Somos muy leonas. Dice: rugía esta Hera terriblemente contra todas las parturientas que daban hijos a Zeus, y especialmente contra Leto, la única que estaba destinada a dar a Zeus un hijo más querido que Ares. Así ella misma estaba en acecho, negando todo asilo a Leto, torturada de dolores. Y tú, Asteria, viendo a la diosa agobiada por sus dolores, dijiste: Hera, haz de mí lo que te plazca, pero no me voy a cuidar de tus amenazas. Ven a mí, Leto. Esto es lo que hemos contado antes. Fueron tus palabras. De buena gana cesó ella en su triste vagabundeo. Desató su cinturón y se apoyó de espaldas sobre el tronco de una palmera, atormentada por su triste desesperación. El sudor discurría por su piel.
Entonces dijo en medio del dolor: ¿Por qué, hijo mío, haces sufrir así a tu madre? Esta es, querido, la isla que flota sobre el mar. Nace, nace, hijo mío, y sal suavemente de mis entrañas. Y los cisnes, aedos cantores del dios, abandonando el meonio Pactolo, dieron la vuelta 7 veces en torno a Delos, y 7 veces cantaron durante el parto como aves de las musas que eran, las más melodiosas de cuantas tienen alas. Por eso el niño, más adelante, ató a su lira tantas cuerdas como veces los cisnes celebraron su alumbramiento. Ya no cantaron por 8ª vez, y él nació. De nuevo la lira, ¿no? Una etiología sobre las cuerdas de la lira. Pues así sufría la pobre Leto. Como es era, ¿eh? Me parece una manera muy interesante la de retener a Ilitia, de explicar por qué sobre todo las primerizas tardaban tanto en dar a luz. Es que me parece maravilloso. Es que el mito lo cuenta todo y con todo lujo de detalles. Hay respuesta para todo y con una finura y una exactitud, una minuciosidad, pues una belleza. ¿Qué vamos a contar? Pues por contar, vamos a seguir contando los hechos y virtudes de Apolo y vamos a proseguir con el oráculo de Delfos, ¿no? Pues sí, porque justamente el origen del oráculo de Delfos tiene que ver con el momento en el que Apolo, 4 días después de nacer, acabará con esa terrible serpiente que persiguió a su madre, según algunos mitógrafos, y que a partir de este momento pues servirá a Apolo, primero para venirse arriba como dios flechador y segundo para fundar ese lugar, ese centro de peregrinación fundamental en el mundo antiguo donde Apolo emitía sus oráculos para todo aquel que tuviera una duda existencial. Pero bajo un lema muy importante, para conocer las respuestas, primero te tienes que conocer a ti mismo. Así que ahí queda. Por cierto, que a partir de esta serpiente o dragón que se llama Pitón, pues tenemos el nombre de la pitonisa, que era aquella sacerdotisa del oráculo que subida sobre un trípode forrado con la piel de pitón, emitía estos oráculos inspirados por el propio dios. Bueno, evidentemente se ha hablado mucho de lo que mascaba la Pitia o pitonisa para poder emitir estos oráculos. Ella se sentaba al fondo de una cueva de la cual emanaban unos vapores. La verdad es que en Delfos las placas tectónicas hacen que se escape el azufre por doquier. Pero en fin, no vamos a entrar en estas lides del oráculo de Apolo, pero también vamos a recordar que existe una raza de serpientes, creo que son estranguladoras, que toman su nombre de este dragón, ¿no? Las pitones. Y en el oráculo de Delfos encontramos de nuevo a Hércules, a Heracles, liándola, porque fue a buscar su respuesta y la pitonisa, dijo que no le iba a responder. Así que entra en cólera, intenta tomar el santuario, se lleva el trípode con la intención de montar su propio oráculo en otro sitio. Y claro, Apolo lo detiene y acaban enfrentándose entre ellos hasta que Zeus interviene, porque son sus 2 hijos queridos, ¿no? Así que al final decide pararle un poco los pies a Heracles, a Hércules, y decirle: vamos a dejar el oráculo en Delfos, que está muy bien aquí, y tú dedícate a otras cosas. Recordamos también que justamente se instituyen unas festividades que son los Juegos Pitios, también de gran predicamento en la Grecia antigua. Siempre nos acordamos de los Olímpicos, pero recordamos que hay otras muchas competiciones y allí en Delfos se celebraban estos juegos que tienen también el nombre de la dichosa serpiente. Y hablando de las pitonisas, y justamente habida cuenta de que Apolo tiene mucho que ver con la adivinación, entrando ya en el salseo, vamos a mencionar que Apolo pues intentó violentar a diversas mujeres que tenían que ver con la adivinación. Por un lado, la propia Sibila de Cumas y por otro lado también Casandra, ¿no? Como ya sabéis, Casandra era una de las princesas de Troya, hija de Ecua y de Príamo, de los reyes, cuando ocurre la guerra de Troya. Ella era sacerdotisa de Apolo allí en el templo de Troya. Y cuenta el mito que a Apolo se le aparece
y le ofrece el don de la adivinación a cambio de favores sexuales, como dicen las fillas de Casandra. Nuestras queridas y admiradas fillas de Casandra. Y en un principio a Casandra esto le parece una idea maravillosa, pero cuando va a ocurrir el acto sexual decide negarse. Así que Apolo se enfada muchísimo con ella y le escupe en la boca, porque ya le había concedido el don de la profecía. Y al escupirle en la boca, la maldice. Y la maldice para que todo aquello que ella profetice no sea creído nunca jamás. Entonces, a pesar de que ella va a avisar acerca de la guerra de Troya y de todos los eventos que se van a suceder, nunca nadie va a decir: oye, pues a lo mejor tendríamos que tener esto en cuenta para nuestra estrategia militar, ¿no? Cuando entra en el caballo de Troya en la ciudad, ella advierte y nadie, excepto Helena, ya lo veremos en su momento, la cree. Y así con todo. Y luego llegará, una vez arrasada Troya, llegará a Micenas con Agamenón y ella sabrá todo lo que va a ocurrir y ahí nadie la va a hacer ni caso. Así que es un episodio bastante impactante también, porque además nos habla de ese abuso de poder, de ese tráfico de influencias, de tú, Dios, Apolo, que crees que tienes todo el poder para hacer lo que quieras, pues al final se te planta una mujer y te dice que no. Aunque he de decir por parte de Apolo que respeta el consentimiento aunque se cague en todo, ¿no? Pero porque hemos visto otros episodios en los que esto no ocurre, que al final la mujer acaba violada, pero lo que quiero decir que al final todo este tráfico de influencias, todo este abuso de poder, pues es lo que hay detrás también de este mito de Casandra. Y ha dado lugar en psiquiatría al complejo de Casandra, pero en fin, por no demorarnos demasiado y por tampoco dejar de lado a la Sibila de Cumas y a toda esa tradición latina, voy a leer un pequeño párrafo de Metamorfosis del libro 14, donde Eneas empieza hablando así a la Sibila. Fundaré para ti un templo y te ofrendaré los honores del incienso. La divina se vuelve a él y después de exhalar profundos suspiros dice: ni soy diosa ni debes tú tributar a una persona humana el honor del sagrado incienso, y para que no yerres por ignorancia, sabe que se me ofreció gozar eternamente del reino de la luz, exento de término, si mi virginidad se hacía accesible al amor de Febo. Febo es la manera que tienen los romanos de llamar a Apolo. Pero él, con esa esperanza y con el anhelo de seducirme con dádivas, me dijo: elige lo que quieras, doncella de Cumas, gozarás de lo que desees. Yo cogí y le mostré un puñado de polvo. Le pedí insensata alcanzar tantos cumpleaños como granos tenía el polvo. Me olvidé de solicitar que aquellos años fuesen también jóvenes hasta el fin. Pero también eso, una eterna juventud, estaba él dispuesto a concedérmelo si yo hubiera tolerado el amoroso yugo. Desdeñé aquel presente de Febo y permanezco doncella. Pero ya la edad feliz se dio la vuelta y ya, con pasos temblorosos, está llegando la triste vejez. Y por mucho tiempo tengo que soportarla. Son ya 7 siglos los que han pasado por esta que estás viendo, y aún me queda, para igualar el número del polvo, ver otras 300 cosechas y otras 300 vendimias. ¡Qué maravilla! Así es, Ovidio, aunque la historia, bueno, pues es muy paralela a la que acabas de contar de Casandra. Pero vamos con los otros amores de Apolo, que suelen ser bastante desgraciados, porque aunque sea Apolo el más guapo de todos los dioses, bueno, pues cometió un craso error burlándose del otro dios flechador, que es más pequeñito, pero que se las trae, justamente Cupido, ¿no? Por burlarse de Cupido, pues él tomará la justicia por su mano y le enviará una tras otra flechas de estas de punta de plomo que le acarrearán amores siempre desdichados. No vamos a hacer un catálogo completo porque son muchos aquellas personas de las que se enamoró Apolo, pero sí que tenemos que decir que como dios de la salud es el padre de Asclepio o Esculapio para los romanos y el abuelo de Higía, es decir, la higiene, que tiene mucho que ver con la salud, y de Panacea.
en fin, el remedio para todos los males. Pero vamos al salseo, venga, vamos a contar siquiera unas pocas de estas aventuras amorosas, todas ellas desdichadas. Bueno, ya que has mencionado a Asclepio, este es hijo de Apolo y de una mortal que se llama Corónide. Y es muy importante este hijo porque será después considerado el dios de la medicina, incluso logrará resucitar a los muertos. Uh-huh. Y esto a Zeus no le va a gustar un pelo. Así que lo matará y por esta razón Apolo después se rebelará contra Zeus en varias ocasiones. Ya mencionamos aquella en la que se unió con Poseidón y al final acabaron los dos castigados construyendo la muralla de Troya. Siguiendo un poco por la línea mortal y volviendo a Casandra, también se dice que pudo tener relaciones con Hécuba, con la madre de Casandra, y que por eso Hécuba es capaz de tener sueños proféticos, y uno de estos sueños fue precisamente el que le advirtió de que debía matar al bebé que llevaba en sus entrañas, que era Paris, si no quería que la ciudad fuese destruida. Bueno, es que ¿cómo vas a matar a tu hijo? Lo que hace Cuba simplemente es entregarlo al pastor de los rebaños reales. Y ya sabemos que las profecías siempre se cumplen, los sueños premonitorios también. Pero esto ya quedará para nuestra siguiente temporada, cuando hablemos sobre Troya. Quiero que nos cuentes algo sobre Dafne. Por supuesto. Vamos, quizás una de las amadas por Apolo más representadas en la historia del arte, ¿no? De hecho, era obsesivo el amor que sentía por Dafne, precisamente por esto que acabas de comentar de las flechas de Cupido. Y claro, Dafne, cada vez que se le acerca a Apolo, huye de él, porque no quiere saber nada. Entonces están inmersos en esta persecución hasta que Dafne por fin suplica a los dioses que detengan esta locura, y los dioses se apiadan de ella y deciden transformarla en un laurel. Bueno, esto de apiadarse... Ya, es la pregunta que quería lanzar ahora, y es tan fuerte es el poder de Cupido, de Eros, que no pueden apiadarse los dioses de otra forma, es decir, aplacando esa obsesión que es Cupido capaz de lanzar a los dioses o a los mortales, sino que tienen que transformar a las ninfas o a las mortales en plantas, animales, etc. Y resulta tremendo el lamento de Dafne. Suplica a los dioses que la despojen de esa belleza que ha provocado el acoso de Apolo. En fin, esto con las gafas de nuestra época no es en absoluto tolerable, pero el resultado suele ser que todas estas mujeres pierden su identidad. Y en este caso, bueno, pues como su propio nombre indica, que también es muy premonitorio, porque Dafne en griego significa laurel, pues acaba transformada en este árbol que será también un símbolo de Apolo. Apolo tomará una ramita de ese laurel recién nacido y se fabricará una corona que llevará siempre y que además portarán todos los vencedores en los juegos dedicados a Apolo. Y vamos otra vez con una de esas preguntas que nos gustan tanto. Si los dioses te metamorfoseasen en una planta, ¿qué árbol sería? En un árbol. Pues yo creo que en un manzano. Pero no por otra cosa, sino porque estoy recordando un fragmento de Safo en la que ella, creo que habla de sí misma, identificándose como una manzana que rojea en lo más alto del árbol y que es olvidada, pero no es que la olviden, sino que alcanzarla no pueden. Efectivamente. ¿Y tú, Gemma? Ay, pues después de una respuesta tan magnífica, bueno, yo depende. Cuando estoy triste me gustaría ser una hiedra, por eso es nacer ahí en la sombra tranquilamente y ya está. Pero cuando estoy más alegre me gustaría ser un limonero, porque la flor de azahar me encanta. Te veo de limonero. Sí. Bueno, y de hiedra, como tiene que ver con Dioniso, pues también. Lo mismo también. Bueno, esperamos, como siempre, vuestros comentarios. ¿Qué árbol seríais? ¿Qué planta seríais? Pues vamos a seguir con los amores. Vamos allá. ¿Quizás alguno menos conocido? ¿Cirene, quizás? La intrépida Cirene. Bueno, personaje fantástico. Qué maravilla de mujer mortal, hija de un rey que le
pide que vaya a cuidar sus rebaños y ella lo hace e incluso los defiende de un león. Y se pelea con ese león y gana al león. Y claro, Apolo, que está viéndolo oculto así entre los helechos, dice, madre mía, esta mujer, la quiero para mí. Claro, no me extraña. Y esta es una de las pocas ocasiones en las que el amor triunfa, entre comillas, porque Apolo aparece con su carro. Ya hemos visto en muchas ocasiones dioses que aparecen con su carro, ¿no? Para que la obsesión con los coches quede ahí, ¿no? Que viene desde la antigüedad. Llega con su carro y se la lleva. Y se la lleva hasta una región que después tomará el nombre del país, Cirene. Y allí tendrán a su hijo Aristeo. Además que Cirene es una provincia muy importante ya en el Imperio Romano, y de Aristeo podríamos contar cosas, pero lo vamos a dejar también pendiente, si te parece, sí. Porque también tenemos que hablar de sus amores masculinos, porque Apolo es conocido por tener al menos un par de amantes a los que él adoraba, aunque la cosa acabó muy mal. Tristes historias, pero nos gustaría rescatarlas para que no parezca que en la mitología siempre se habla de amor heterosexual. Y estos dos amores son Jacinto y Cipáriso. Dos chicos guapísimos con los que Apolo compartía sus aficiones. Con Jacinto gustaba de lanzar el disco. Y justamente porque el viento Céfiro también estaba enamorado de Jacinto, en un momento determinado mató al pobre Jacinto con el disco porque Céfiro sopló y lo desvió del trayecto con el que Apolo lo había lanzado. El lamento tan profundo, la pena tan grande de Apolo cuando corre a socorrer a Jacinto y no puede hacer nada por evitar su muerte, lo cuenta preciosamente Ovidio en sus Metamorfosis. Y con Cipáriso, pues más de lo mismo, estaban ambos cazando. ¿Y qué pasó, Gema? Pues que entre las ciervas tenía Cipáriso una favorita y la mala suerte de que acabó matándola. Y él pues le consumió la pena. Entonces al final rogó a los dioses que acabasen con su vida y estos le convirtieron en un ciprés, que es el árbol simbólico de la tristeza. Bueno, y a Jacinto también lo transformaron en una flor cuya corola pesa mucho y reproduce de esta manera el cuello tronchado del pobre Jacinto. Nunca lo había visto así, pero sí. Bueno, yo lo quiero ver así. Y si no, que cada uno, ya sabéis que las interpretaciones de los mitos son abiertas, pero sí, la flor del Jacinto también nos puede evocar esa imagen, ¿no? Pues vamos a cerrar ya nuestra revista de Salsa Rosa y vamos a terminar con otro mito que nos muestra una cara diferente de Apolo, más agresiva, que tiene que ver además con su faceta de músico. Vamos a contar el mito de Marsias, ¿no? Así es. Bueno, Marsias, que es un sátiro que encontró una flauta. Esa flauta, por cierto, la había creado ni más ni menos que Atenea. Lo que pasa es que Atenea se encontró muy poco favorecida haciendo sonar la flauta, ¿no? Se ve en el reflejo de un río, así con los carrillos hinchados, y entonces, pues esto no es propio de una diosa, arrojó la flauta lejos de ella. Porque además las diosas se reían de ella. Bueno, claro. De lo fea que estaba la pobre. Entonces, claro, Atenea se deshace de la flauta y pasa por allí Marsias, el sátiro, se la encuentra, la hace sonar y aquello le parece lo más de lo más. Bueno, tanto que se atreve a retar a Apolo, el dios de la música, a un concurso de música. Ay, es que, de verdad, es que la hibris no tiene medida y claro, esto está llamado a acabar fatal. Por supuesto, lo desafía a ver si era capaz de crear una melodía tan bella como las que él componía y sorprendentemente Apolo no lo consigue y esto, claro, le hace entrar en cólera, pero dice, vale, espera, vamos a controlarnos un momento. Y dice, a ver si eres capaz de tocar tú la flauta al revés como yo toco la lira. Pobre Marsias. Y claro, Marsias lo intenta y se da cuenta
de que por un lado la flauta suena, pero por el otro no. Pero que Apolo efectivamente le da la vuelta a la lira y puede tocar sin problemas. Entonces ahí es el momento en el que en vez de plantarse y decirle no, ya he ganado yo, ya te aguantas, dice pues voy a probar tal, se da cuenta de que no puede y es el momento en el que Marsyas recibe su castigo. Y Apolo lo condena a ser desollado, le arrancan la piel él y las musas, que es algo que ya vimos cuando hablamos de las sirenas, porque a estas también les arrancaron las plumas. Y así es como muere el pobre Marsyas. Sin embargo, Apolo después dice, a lo mejor me he pasado un poco, y se arrepiente y lo acaba convirtiendo en un río. Hay una pieza de música maravillosa de Abraham Cupeiro, que es el lamento de Marsyas. Recomendamos muchísimo que lo escuchéis y si podéis ir a verle a él en directo, es un espectáculo recomendadísimo. Por cierto, este disco que estoy cogiendo en mis manos, Alonso todavía no lo sabe, pero está dedicado para él y para su hermano, así que tenemos pendiente el vernos y escucharlo juntos. Bueno, hablando de Apolo, pues no podía faltar una recomendación musical, pero lo que nos queda para terminar nuestro último programa es nuestra lectura contemporánea. Voy a desvelar que la autora de esta lectura es justamente Gemma, de tal manera que vamos a poder escuchar de labios de su autora esta pieza con la que clausuramos el programa dedicado a Apolo. Cuando quieras, Gemma. Bueno, no voy a darle más rodeos. Es un poema inspirado en el mito de Dafne que acabamos de contar y dice así: desafortunado no me parece el destino de Dafne, cuando se suceden los días sin atisbo de tu mirada y me invade la absurda idea de no encontrar al verte ninguno de mis recuerdos, porque nada de lo que vivimos hoy coincide con la promesa que nos hizo nadie. Sí, prefiero ser laurel perdido en el bosque antes que autómata en esta terrible ciudad, pero detesto pensar en huir de tu abrazo mientras me persigues en busca de una explicación. Muchas gracias, Val. Gracias siempre a ti, hoy más que nunca. Muchas gracias. Hasta pronto. ¿Cómo se ha puesto a llover? Es que ha sido de repente como que había como una gotera gigantesca. No, pero yo estaba alucinando con tu capacidad para disociarte. Pero sí, es verdad. Digo, la veo sufrir. Sí, verdad. Perdón, ya estamos. Digo, no sabía si pararte o no pararte. Digo, no. No, ya estamos. Vamos. Vale. Pues vamos con los amores, si quieres. Sí.